Dice, pero José, dice, ya estaba en Egipto. Entonces, una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo, primeramente se nos habla, tiene el nombre de Shemot, de nombres, vamos a llamarle de esa manera, por el comienzo que tú y yo vemos el principio de todos los nombres de los hijos de Israel que tú y yo podemos encontrar. Por eso se le da a conocer como el nombre de una manera plural. Y una de las cosas que nosotros vemos es que el comienzo, muchas veces tú y yo podemos entender que los nombres, dice el libro de Proverbios, capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versículo 1, dice, más vale el buen nombre, dice, que las muchas riquezas, dice, y el favor de la plata, dice que el favor y la plata y el oro. Entonces vemos que el nombre tiene algo tan significativo. Cuando tú y yo podemos mirarlo, para dentro del contexto del pueblo hebreo, el nombre representa o importa mucho de lo que es el nombre de la vida de una persona. Cuando tú y yo vemos en generalmente muchas traducciones, cuando tú y yo vemos, dice, y era hijo de tal, y hijo de tal, y etcétera, etcétera, vemos que hacía referencia al nombre de quién, del padre siendo el hijo de tal persona, porque representaba mucho, porque el nombre habla o representa el carácter de la vida de la persona, quién es o cómo es la persona. Por eso es tan importante el nombre. Y una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo es que cuando ellos entran a la tierra de Egipto, vemos que ellos siguen manteniendo sus mismos nombres, o sea, no se asimilan dentro de la cultura o del pueblo de Egipto cambiándose o poniéndose otros nombres, sino que ellos entran con los mismos nombres o en la misma identidad que ellos poseían. Y algo tan importante, porque el nombre habla mucho de lo que es la vida de una persona. Una de las cosas que tú y yo podemos encontrar, o si tú podríamos marcar un paréntesis dentro del libro del Éxodo, primeramente se nos habla acerca de la narrativa o las divisiones o las diferentes divisiones que hubo o acontecimientos o narrativas que tú y yo podemos encontrar. Para hacer un poco de paréntesis, una de las cosas que tú y yo podemos encontrar del capítulo 1 del capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 15, se nos habla acerca de la salvación para el pueblo de Israel. Del capítulo 15 al capítulo 18 se nos habla acerca del desierto, la narrativa del desierto, cuando el pueblo de Israel se encuentra dentro del desierto. Vemos que del capítulo 19 al capítulo 24 se nos hablan acerca de las leyes y de los pactos que Yahweh estaría estableciendo para con el pueblo de Israel. Del capítulo 25 al capítulo 31 vemos acerca del plano del tabernáculo dentro del desierto, la construcción dentro del tabernáculo, cómo tendrían que hacer la obra del tabernáculo. Y vemos que del capítulo 31, vemos que del capítulo, vamos a llamarle 32 al capítulo 34, se nos habla acerca de la infidelidad y de la reconciliación del pueblo de Israel. Y del capítulo 34, que tú y yo podemos mirar al capítulo 35, se nos habla acerca de la construcción del tabernáculo hasta el tiempo final, o hasta cuando tú y yo podemos leer el último capítulo del libro de Éxodo, se nos habla acerca de lo que fue la construcción del tabernáculo cuando ellos estuvieron. Y si tú y yo podemos mirarlos, hay como 6 diferentes narrativas que abarcan un proceso o un acontecimiento en cada uno de los dentro del libro, y que tú y yo podemos mirarlo cómo Yahweh se fue revelando al pueblo de Israel por cada uno de sus acontecimientos. El número 1, él se tuvo que dar a conocer al pueblo de Israel como el libertador de ellos, aquel que traería una redención para el pueblo de Israel, pero que también levantaría un redentor, que alguien que tenía que tener una conducta, una característica diferente. Si tú y yo podemos mirar dentro de las escrituras, una de las cosas que tú y yo podemos mirar es la vida de Moisés creciendo como una persona hebreo, como una persona israelita, esclava, si tú le quieres llamar, porque recordemos que el faraón había levantado un edicto. Dice que a todo el que naciera de cierta edad o que fuera varón se le quitaría la vida y tendría que quedarse muerte. Y una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo es que había 2 condiciones dentro de la vida de Abraham, de Moisés. Una persona que había nacido en una esclavitud, pero que tiempo después fue educada y creció con el intelecto y con los estudios dentro del pueblo de Egipto, y lo cual nos habla que en la vida de Moisés tuvo que haber una vida con una condición diferente, ya no tanto de una condición de esclavo, sino de una condición diferente de una persona que pudiera gobernar y liderar al pueblo de Israel que se encontraba en esa esclavitud, todo con el fin y con el propósito del Padre, que el Padre lo había llevado hasta la tierra,
hasta la tierra de Egipto para ser criado y para ser educado dentro de lo mejor que había dentro de la tierra de Egipto. Pero eso nos hablaba de una preparación que el pueblo, que este hombre Moisés podía tener para poder traer una liberación. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Ahora también dentro de la conducta del pueblo, para que el pueblo pudiera experimentar una liberación, ellos eran necesario que ellos tuvieran que conocer quién era el que traería la liberación para ellos. Recordamos que cuando Yahweh le hace el mandato a Moisés para que se presentara al pueblo, y dice, bueno, ¿y qué es lo que yo les diré al pueblo? ¿Quién es el que me mando? ¿Quién es el que en representación de quién voy? Y una de las cosas que Yahweh se le revela a Moisés y le dice, porque tú te presentarás al pueblo y dirás, yo soy el que soy. Dice, yo soy el que estaré hablando con quién, con ellos. Y vemos que dentro de las excusas que había dentro de Moisés, Moisés le dice, pero ¿quién soy yo para yo hablar a este pueblo? Vemos que había una condición dentro de la vida de Moisés, y Moisés dice, pues que yo no soy un hombre elocuente y de buenas palabras para poder hablar a este pueblo. Y una de las cosas que tú y yo encontramos es que Yahweh hace un paréntesis en medio de la conversación con Moisés y le dice, ¿sabes una cosa? Dice, está tu hermano Aarón, dice, el cual es una persona elocuente y de buena palabra. O sea, no había ninguna excusa dentro de la vida de Moisés. Dice, bueno, si tú no puedes, está tu hermano, ¿quién? Aarón, el cual te ayudará. Pero no solamente, si tú y yo podemos mirar lo interesante de todo esto, es que dice la palabra, dice que los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra. Y muchas veces tú y yo nos cuidamos tanto lo que hablamos o lo que decimos para que alguien más no me vaya a escuchar, para que alguien más no vaya a escuchar lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo. Pero sabes, no es que la persona se dé cuenta si yo estoy hablando de esa persona o si no estoy hablando de esa persona. Lo importante de todo es que dice la palabra que los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra, dice, para dar a cada uno según sus obras. Y lo importante que tú y yo podemos entender es que aún en medio de nuestras conversaciones, Yahweh conoce quién tú y yo somos. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es lo que verdaderamente nos debe de importar verdaderamente a nosotros. De que Yahweh, o sea, muchas veces tenemos tanto cuidado de decir, bueno, es que yo no voy a hacer esto y yo no voy a hacer lo otro. Y te lo digo de mi corazón, a veces cuando yo mismo, cuando estoy hablando y digo, ay Padre, perdóname. ¿Sabes una cosa? Porque yo no quiero juzgar ni quiero hablar mal de nadie. Y muchas veces se nos hace tan fácil el poder hablar y el poder decir, pero muchas veces tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestros labios, porque aunque no esté nadie presente alrededor nuestro, que nos escuche, que nos esté oyendo, pero hay alguien que está presente y que está alrededor nuestro, y ese alguien es Yahweh. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de las palabras que salen de nuestros labios y de nuestras bocas. Porque muchas veces decimos, bueno, es que mientras nadie me escucha, bueno, no, pues no importa. Pero sabes, lo importante y lo que tú y yo tenemos que entender es que los ojos de Yahweh contemplan a toda la tierra. O sea, yo me imagino que las cosas que Aarón estaba haciendo, yo creo que Aarón ni sabía que Yahweh lo estaba mirando, yo no sé. Dentro de la narrativa no figura a la historia de Aarón en este momento. Mas sin embargo, Yahweh le dice, ¿sabes una cosa? Tu hermano Aarón, dice, es un hombre de buena palabra. Dice, y él te puede ayudar y él puede hablarte. Y muchas veces podemos tener excusas. Cuando Yahweh nos pide hacer algo, muchas veces podemos tener excusas en lo que Yahweh nos pide. Pero sabes, una de las cosas que es que tú y yo no debemos de preocuparnos. Muchas veces decimos, es que ¿cómo voy a compartir? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar con esta palabra? ¿Quién les diré? ¿Quién les mostraré? Y etcétera, etcétera. Pero sabes, una de las cosas que Yahweh le dice a Moisés, dice, no te preocupes, dice, porque yo pondré las palabras, ¿en quién? En tu boca. ¿Sabes qué es lo importante? O el error de muchas veces cometemos, es que hay gente, o muchas veces pensamos que porque sabemos hacer bien las cosas es algo que tenemos ya de ganado y poderlo hacer. Pero sabes, cuando verdaderamente lo que Yahweh necesita es un corazón temeroso en la vida de cada uno de nosotros. Un corazón que verdaderamente esté dispuesto a no hacer su voluntad propia, sino hacer la voluntad de ¿quién? De aquel que lo llamó. Porque muy fácil, tal vez Moisés pudo haber dicho, ay, pues sí, yo voy a hablar y yo voy a decir, y al final de cabo yo fui educado en la casa del faraón y fui educado y etcétera, etcétera. Pero sabes, no es lo que podemos hacer a través de nosotros mismos, sino es lo que Yahweh puede hacer a través de nuestras vidas. Dice la palabra, dice, bástate de mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en vuestra debilidad. Donde tú y yo somos débiles, Él es fuerte. ¿Cuántos entendamos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay que aprender a reconocer nuestras debilidades. Amén.
Muchas veces no somos capaces de reconocer nuestras debilidades, pero dice la palabra, dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y para que el pueblo de Israel pudiera experimentar la grandeza y quién les estaría liberando a este pueblo, era necesario que primeramente el pueblo de Israel conociera quién es el que estaría haciendo los milagros o quién los estaría libertando. Dice, porque de esta manera me presentarás delante del pueblo. Dice, porque dirás, este es mi nombre y yo soy el que soy. O sea, si tú le quieres llamar, era como la credencial, pero ¿quién era? Tú y yo tenemos que reconocer que para cuando esto sucede, ya habían pasado alrededor de 350 años. Desde el capítulo del libro de Génesis, del último versículo, al comienzo donde tú y yo estamos leyendo, ya han transcurrido alrededor más o menos de 350 años. O hay un periodo de alrededor, si tú le quieres llamar, de 350 años. Donde después Yahweh llama a Moisés y vemos que se encuentra dentro de la zarza y son 40 años de preparación y le hace el llamado a Moisés y le dice, ciertamente traerás a este pueblo y lo traerás hasta este lugar, y en este lugar que adorarán. Estaba Yahweh preparando una liberación ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Pero ¿cómo el pueblo iba a reconocer o cómo el pueblo iba a obedecer a la voz de Moisés, si no ellos, tal vez muchos de ellos ya no conocían quién era Yahweh? Muchos otros tal vez sí, tal vez otros no lo conocían. Tú y yo tenemos que entender, la primera generación que ellos entran en la tierra de Egipto fueron 70 personas, vamos a llamarla de esta manera, las que entran en la tierra de Egipto. Pero ellos entran debido a una hambruna que se llevó en la tierra de Canaán. Y no solamente en la tierra de Canaán, sino una hambruna que hubo a nivel general en todos los lugares. Y ellos entran simplemente por el tiempo de la hambruna. Ellos entran, si tú le quieres llamar, como inmigrantes, en cierto sentido, en el cual su ciudadanía o donde ellos pertenecían, ¿a dónde eran? A Canaán. Mas sin embargo entran a la tierra de Egipto. Mas sin embargo la escritura dice que murió Jacob, murió José, y juntamente con ellos murieron toda aquella generación también. O sea, esa generación que entró como un pueblo migrante, todos ellos murieron. Nace una segunda, tal vez una tercera generación, pero los que ellos nacen en la tierra de Egipto, para ellos la tierra de Egipto ya es su lugar donde ellos viven. Para ellos su lugar donde ellos vivían ya no era la tierra de Canaán. La tierra de ahora de donde ellos habitaban, donde ellos pertenecían, era la tierra de Egipto. Y vemos que después se levanta un nuevo faraón que no conocía al pueblo de Israel y los acontecimientos que hubo, y vemos que los lleva y los suprime y los lleva a una dura esclavitud, a una dura servidumbre. Y permanecen en aquel tiempo, y vemos que el clamor del pueblo de Yahweh sube, y Yahweh escucha el clamor de ellos y la aflicción que había en sus corazones. Y Yahweh se recuerda del pacto que había hecho con Abraham, donde la misma palabra dice que ciertamente habitaría un pueblo, y habitaría un pueblo que los suprimiría al pueblo de Israel, pero la nación que los subyugaría, a esa nación ciertamente Yahweh la juzgaría. Y vemos cómo entran en esa esclavitud por 400 años. Y después de ese periodo, cuando está por cumplirse, Yahweh prepara una liberación para el pueblo de Israel, pero ellos necesitaban conocer quién era Yahweh. Y muchas veces sucede lo mismo con nuestras vidas. Cuando tú y yo comenzamos en nuestras vidas, tú y yo veníamos de un trasfondo en el cual nuestra manera o nuestro sistema de vivir era conforme a ¿dónde? Conforme a este mundo. Alejados de los pactos, de las promesas. La misma palabra dice que la paga del pecado era la muerte, y por lo tanto todos nosotros estábamos separados de la gloria de Elohim Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Mas sin embargo, cuando Yahweh se manifiesta en nosotros, ¿de qué manera lo empieza a hacer? Se empieza a mostrar y a reflejar haciendo cosas, prodigios y milagros en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? No se mostró como un rey de primero, yo te lo puedo decir, de primero cuando yo lo conocí. No se mostró como un rey autoritario, cual tiene leyes, etcétera, 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 sino que la manera en que Yahweh se empieza a revelar a nosotros o aún al pueblo es de qué manera, haciendo prodigios y milagros, mostrándoles el favor que ellos tenían en quién, en Él.
¿De qué manera Yahweh nos rescató? Yahweh empezó a hacer cosas y cambio ¿dónde? En nosotros y en nuestras vidas. Y a la misma manera que nuestra vida empezó a cambiar, empezamos a conocer que había mandamientos, que había estatutos y que había principios en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Y empezamos a caminar en ellos. Es lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando ellos salen de esa esclavitud, ellos empiezan a mirar el brazo extendido y la mano poderosa y cómo Yahweh los libera de su esclavitud. Y una vez que salen a esa libertad del desierto y son como un pueblo libre, en ese momento Yahweh les empieza a dar leyes y les empieza a dar mandamientos para que esas leyes y esos mandamientos fueran como una instrucción y como una enseñanza para sus vidas, para que ellos no regresaran nuevamente hacia las cosas del pasado. ¿Cuánto lo entendemos? Lo mismo que sucede o pasó en nuestras vidas. Una vez que Yahweh nos libera y nos saca de nuestra esclavitud y nos hace su mano poderosa a favor de nuestras vidas y nos rescate y empezamos a experimentar una vida nueva, empezamos a mirar que hay mandamientos, estatutos y principios para que esos mandamientos y estatutos y principios nos impidan el poder regresar nuevamente a nuestra vieja manera de vivir. ¿Cuánto lo entendemos? Donde dice la palabra que las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas, para que de ahora que la vida que tú y yo vivimos, la vivimos hacia adelante, no la vivimos conforme al mundo, conforme la palabra del libro de Efesios dice, porque antes esta era nuestra conducta, viciados a las cosas de este mundo. Mas ahora que hemos nacido por medio de él, nuestra vida es una vida completamente diferente. ¿Cuánto lo entendemos? Y es la manera en que empieza a mostrarse el pueblo de Israel, les hace mostrar su mano poderosa y empiezan a experimentar quién es Yahweh. Vemos que entonces José muere y junto con ella toda aquella generación, no solamente hermanos, todos los que hay en aquella generación, nace una tercera, una segunda generación en la tierra de Egipto, un lugar que tal vez ellos vamos a llamarle Egipto, era el lugar que ellos conocían, mejor dicho. Déjame pegarme un poquito aquí a los apuntes. Y algunos de ellos simplemente estaban, y lo que Elohim comenzó con la vida de José, aún después de la vida de José o de la muerte de la vida de José, no terminó, sino que vemos que después de que José muere, el favor de Yahweh sigue estando ¿sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Dice, porque la palabra dice que ellos empezaron a multiplicarse y empezaron a crecer ¿en qué? En gran manera. Y vemos que Yahweh seguía favoreciendo ¿a quién? Al pueblo de Israel, que a pesar de que José murió, él todavía sigue su plan ¿con quién? Con el pueblo de Israel, multiplicando y favoreciéndolo ¿en quién? En todas las cosas que el pueblo de Israel hacía. Ahora, se empiezan a multiplicar y eso llevó a una confrontación con el faraón y dentro de la vida paranoica del faraón. ¿Qué es lo que comenzó dentro de la vida del faraón? Empezó a mirar que el pueblo crecía y que el pueblo se multiplicaba. ¿Y qué es lo que dijo faraón? Este pueblo tal vez hará guerra en contra de nosotros, se levantará y se aliará ¿con quién? Y se aliará con ellos. Y no solamente era una paranoia, si tú le quieres llamar, sobre la vida de Faraón, o qué triste o qué lamentable es muchas veces vivir con esa incertidumbre. Si tú lo aplicas, eso es lo que Faraón sentía en su corazón. Pero muchas veces eso es lo que mucha gente experimenta ¿dónde? En sus vidas y en sus corazones. Y viven en constante paranoia o en constante conflicto pensando que tal vez alguien más quiere hacer en contra de la vida de ellos y que alguien se está levantando en contra de la vida de ellos cuando simplemente no hay nadie en contra. Si el pueblo de Israel estaba siguiendo su vida, ellos estaban creciendo, multiplicando y ellos se vivían apartados ¿dónde? En la tierra de José. Mas sin embargo, ¿qué es lo que había en el corazón del faraón? Pensando, y si este pueblo se levanta, y si este pueblo quiere hacer guerra en contra de nosotros, y sabe, mucha gente vive pensando de esa manera. ¿Y qué si me quieren hacer esto? ¿Y qué si alguien me quiere hacer? ¿Y qué si alguien me quiere dañar? ¿Y quién si alguien quiere intentar en contra de mi vida? ¿Y qué si esto? ¿Y qué si el otro? Y empieza a pensar y hacerse un montón de preguntas y empieza a maquinar un montón de cosas y de intenciones que hay en su corazón y que llevan a una conducta. Lo que llevó a la conducta de ¿quién? Del corazón del faraón. Dice que levantó una estrategia ¿para quién? Para suprimir el pueblo, para sojuzgarlo, para gobernar ¿sobre quién? Sobre ellos. Y vemos que les empezó a poner duras tareas en la tierra de Egipto y los empezaron, dice, a amargar de tal manera, dice, que la vida de ellos fue amargada en la tierra de Egipto, que a causa del duro trabajo y la dura labor que ellos estaban experimentando. Y dice la palabra, dice que Yahweh se acordó del pacto que había hecho con sus padres, con Abraham, Isaac y Jacob. Voltea con la persona que está y dile, Yahweh se recuerda de nosotros.
Y sabes, no solamente se recuerda de nosotros, pero también de voltea con la persona que está, dile, también nos toma en cuenta. Porque hay dos partes que tú y yo podemos encontrar en el capítulo 3. Dice que Yahweh los tomó en cuenta, pero que también escuchó el clamor y el lamento que había en el pueblo de Israel. No solamente Yahweh nos toma en cuenta a la vida de cada uno de nosotros, pero también se recuerda de nuestras vidas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos importantes delante de los ojos del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Si dice la palabra, dice que si en algo tenemos que gloriarnos o jactarnos, dice la palabra que nos alegremos y que nos jactemos en quién, en que le conocemos a Él. Si en algo podemos gloriarnos en esta vida y jactarnos con toda la boca abierta, si tú le quieres llamar, es que conocemos a Yahweh de nuestras vidas, aquel que pagó la redención por nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Y en eso tú y yo podemos alegrarnos y regocijarnos. Ahora vamos a seguir un poquito dentro de la historia. O sea, Israel fue fundado por Jacob, y simplemente para ser un pueblo de referencia, Israel fue fundado por Jacob, del cual recibió el nombre de Israel, 12 tribus que formaron no solamente la primera subdivisión de Israel, pero cada uno establecería sus propias tribus y cada uno su gobernante de esa rama, de esa tribu. Las 12 tribus producirían hijos y la próxima subdivisión, a lo que se refiere, muchas veces lo que la palabra se refiere como a un clan o familias, ellos producirían hijos de una próxima generación, lo cual también se llamaría como jefes de familias, o la Biblia se le conoce como jefe de cada familia. Ahora, Israel era conformado por 12 tribus o 12 hijos, los cuales conformaron las 12 tribus de Israel, cada uno su propio plan, su propio líder, su propia familia, su propio tribu, y los tomaban, si tú le quieres llamar, lo primero que tú y yo podemos mirar es que estos nombres, o que se empiezan a establecer los nombres, sus nombres eran personas, si tú le quieres llamar, hebreos. Si tú y yo empezamos a narrar la primera parte del libro del Éxodo, empezamos a mirar en la traducción original que permanecen con los nombres originales o los nombres hebreos. No solamente nos da un indicativo a nosotros de que ellos permanecieron. Cuando ellos entran a la tierra de Egipto, ellos entraron ya casados, pero también con su propia familia. Y una vez que ellos empiezan a crecer y ellos empiezan a multiplicarse, tú y yo podemos mirar que ellos siguen guardando el mismo linaje y de casándose dentro de la propia tribu y dentro de la propia familia. Aunque ellos habían habitado en la tierra de Egipto, ¿sabes? Ellos no se asimilaron con las costumbres de la tierra de Egipto. Y eso es muy importante que tú y yo lo entendamos, porque la palabra dice, si tú y yo podemos comparar el mundo, o Egipto representa lo que es el sistema de este mundo, o el sistema del mundo, en el cual tú y yo vinimos y el cual tú y yo estamos habitando, di conmigo, de paso. Porque dice la palabra que nuestra ciudadanía no está donde, aquí en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está donde, allá arriba en los cielos. Mas una vez cuando tú y yo, a pesar de que estamos dentro de ese sistema que representa Egipto, que representa el mundo, no nos asimilamos o no debemos asimilarnos a las cosas de quién, de este mundo, sino que ellos siguieron guardando su identidad de quién eran ellos y como pueblo de Israel, que ellos eran. ¿Cuántos entendemos eso? Porque si tú miras, ellos no se empezaron a casar con las hijas de quién, de los egipcios. Nació una generación y dice que los egipcios se casaron con los israelitas y los israelitas se casaron con quién, con las egipcias o viceversa, sino que ellos siguieron guardando su identidad como quién, como pueblo apartado y separado de quién, de Yahweh. Tú y yo somos, ¿cuántos de aquí somos Israel? Voltea con la persona que está a tu lado y le somos llamados a guardar nuestra identidad como pueblos de apartados y separados, no para el sistema de este mundo, sino para las cosas de quién, para las cosas de Yahweh. Amén. A pesar que vivimos en medio de este mundo, nuestra vida es puesta para vivir una vida diferente. Ahora, no solamente imagínate, mantuvieron no solamente su linaje y se casaron dentro de los que eran los mismos tribus y dentro de lo que eran los mismos pueblos o las mismas familias, pero si una de las cosas que tú y yo vemos en el capítulo, vamos a leer versículo 1, dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel, dice, quienes entraron con Jacob, dice, en la tierra de Egipto, cada uno entró junto con su familia, dice, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín,
Benjamín, dice Dan, Neftalí, Gad y Aser. Dice, de las personas descendientes directas de Jacob fueron en total 70 personas. Mientras tanto, José estaba en Egipto, dice, y murieron José y todos sus hermanos, dice, y toda aquella generación, dice, pero los hijos de Israel, dice, que se habían multiplicado, dice, pues fueron fecundos y se hicieron, dice, muy numerosos, dice, y llegaron a ser, dice, llegando a ser muy poderosos, dice, el país estaba lleno de ellos. Dice, después surgió un nuevo rey de Egipto, dice, que no había conocido José, dice, y dijo a su pueblo, dice, he aquí, dice, que el pueblo de los egipcios, del de Israel, dice, es más numeroso y más poderoso que nosotros. Dice, procedamos, dice, con astucia delante de ellos, dice, antes de que se multipliquen, dice, no sea que vaya a suceder en caso de guerra, uniéndose también a nuestros enemigos, dice, luchen contra nosotros, dice, y nos expulsen del país. Dice, entonces les pusieron capataces y todo eso, dice, entonces les impusieron capataces, dice, malvados, dice, que los oprimieron en esclavitud, dice, construyendo las ciudades, dice, de almacenaje de Pitón y de Ramsés, dice, para el faraón. Y fíjate en el dilema que se encontraba el faraón. No solamente habían crecido, multiplicado, pero una de las cosas que tú y yo empezamos a ver, dice, que habían crecido y se habían multiplicado, y se habían hecho, dice la palabra, muy poderosos. O sea, tenían, si tú le quieres llamar, una economía, etcétera, etcétera. Pero te puedes imaginar, la condición no solamente era de que ellos estaran en la tierra de Egipto, sino que el problema del faraón era que si ellos se van, ¿en qué condiciones hubiera quedado la economía también del pueblo de Egipto? Muy deplorable, si tú le quieres llamar. Porque se habían crecido y se habían multiplicado y se habían hecho, dice la palabra, poderosos, y muchos de ellos, si tú le quieres llamar, se habían enriquecido. Después vemos que los suprimen y los gobiernan, pero vemos entonces tal vez había un gran conocimiento que fue pasado de Jacob a sus hijos y cómo ellos empezaron a prosperar y cómo Egipto fue bendecido mientras estuvieron ahí. Y Faraón está olvidando la bendición que ellos trajeron a la tierra de Egipto. Faraón se olvidó de la bendición que ellos habían traído, porque por causa de ellos el pueblo de Egipto también empezó a multiplicarse y empezó a prosperar. Y empezó a ver todo lo que el pueblo de Egipto tenía. Pero si tú, una de las cosas que le puedes mirar, si ahora ellos salen, pues hubiera quedado una condición muy difícil la tierra de Egipto. Vemos que entonces, dice la palabra, dice que entonces, vamos a continuar leyendo, dice, entonces se impusieron capataces, dice, malvados, dice, que los suprimieran en esclavitud, dice, y construyeran, dice, ciudades de almacenaje, dice, Pitón y Ramsés, dice, para Faraón. Dice, sin embargo, dice, cuando más los oprimían, dice, tanto más se multiplicaban, dice, y se fortalecían. Ante esto, dice, los egipcios estaban afligidos, dice, estaban afligidos por causa de los hijos de Israel. Dice, pero lo cual los hijos de Israel eran oprimidos severamente, dice, los egipcios, amargándoles la vida, dice, con dura labor, dice, el hacer barro y ladrillos, dice, toda clase de trabajo del campo, dice, sometiéndose a todo tipo de trabajo de dureza, dice. Además, el rey de Egipto, dice, habló con las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Fua y la otra Sofra. Y vemos que una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo, no se puede, con exactitud, no se puede determinar si eran mujeres hebreas, puesto que tal vez hubiera sido una locura que si eran hebreas, el mismo Faraón les hubiera dicho, ¿sabes una cosa? Si un niño hebreo nace, pues quítenle la vida. O sea, podría parecer una ironía que las mismas hebreas le quitaran la vida ¿a quién? A un hebreo. Lo cual se piensa, aún si uno puede buscar por los nombres de una de estas mujeres o de los nombres de las mujeres, se cree que no eran hebreas, sino que eran una descendencia, ¿quién? Semita. O un parentesco, si tú le quieres llamar, del pueblo de ¿quién? Del pueblo de Israel. Y esto debido de, recordemos que entre los años, si uno busca un poquito dentro de la historia, entre los años de 1700 y a los años de 1550 y 1780 y 1583 más o menos aproximadamente, antes de la edad común o antes de la edad de Cristo, como se le conoce como AC, quien gobernó al pueblo de los egipcios y quien los gobernaron por aquel periodo alrededor de 200 años fueron los pueblos ixos, que eran de descendencia semita.
Por eso se cree que José encontró tanto favor dentro de la tierra de Egipto, y después de que José muere dentro de la tierra de Egipto, se levantó un nuevo faraón que pertenecía al linaje verdaderamente de ¿quién? De los egipcios. Y las mujeres que estaban a cargo de las parteras podría creerse que eran de descendencia semita de las que habían quedado. Recordemos que el ser partera en los tiempos antiguos era una profesión, ¿cómo se le podría decir? Muy reconocida, puesto que ellas tenían que asistir a las que daban a luz, tenían que lavar a los niños que daban a luz, y una de las cosas que tú y yo podemos encontrar, creo que es en el libro de Ezequiel, creo que se hace referencia que una de las cosas que tú y yo podemos encontrar es que, ¿cómo se llama? A los niños los palmeaban con sal. Bueno, vamos a dejarlos ahí, si me recuerda parte de ello podemos mirarlo. Entonces vemos que una de las cosas que esa era la función de ¿quién? De las mujeres que daban a luz, de asistirlas y etcétera manera. Pero vemos que la palabra dice que cuando ellos vinieron delante del faraón, y le dijo faraón, dice, ¿qué es lo que ustedes han hecho? Vemos que las mujeres dijo, es que las mujeres hebreas, dice, no son como las egipcias, dice, sino que ellos dan a luz, o sea, rápidamente, y para cuando nosotros llegamos, dice, ya no hay oportunidad de ellos. O sea, no es que hubiera simplemente dos, sino que se piensa que ellas estaban a cargo de todo un gremio de que eran parteras y que asistían para las que les daban a luz, pero las que estaban al frente de todo, ¿quién eran? Eran estas dos mujeres. Mas, sin embargo, dice la palabra que eran mujeres que temían a ¿quién? A Yahweh, o temían a ¿quién? A Elohim. Y uno puede mirarlo, dice, bueno, ¿cuál fue la condición de estas mujeres? ¿O ellas desobedecieron el mandato del rey? Porque dice la palabra, dice que tengamos que someternos ¿a quién? A nuestras autoridades. Pero recordemos que siempre el mandamiento está por encima, o la vida está por encima de ¿quién? Del mandamiento. Eso representaba, el que ellos hubieran tenido que obedecer, representaba el que hubieran tenido que asesinar ¿a quién? A los niños que estaban naciendo. Mas, sin embargo, una de las cosas que tú y yo podemos encontrar, y que la palabra sí nos muestra, es que dice el libro de Hechos, capítulo 19, y Hechos, capítulo 5, versículo 29, dice, porque es necesario, dice, que obedezcamos, dice, o buscamos el favor de los hombres, o el favor de ¿quién? De Elohim. Dice, vamos a leerlo rapidito. Hechos, capítulo 4. Dice, mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, dice, vosotros mismos juzgad, dice, y juzgar delante de Elohim, dice, obedecer a vosotros mismos, dice, antes de Elohim, dice, porque nosotros no podemos, versículo 5, dice, mas respondiendo Pedro, dijeron, dice, vosotros mismos juzgad, dice, si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros los hombres, antes de ¿quién? Antes de Elohim. Dice otra cita, Gálatas capítulo 10, 1, versículo 10, Gálatas capítulo 1. Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o de Elohim. Dice, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Y si yo estuviera todavía tratando de agradar a los hombres, dice la palabra, no sería siervo de ¿quién? Del Mesías. Y esa es una de las cosas que tú y yo tenemos que preguntarnos. O buscamos el favor de los hombres. Dice que ellos recibieron una gran porción, o que recibieron casas, pero la palabra cuando habla de casas, habla de que su linaje fue preservado, o que se les dio familia a las mujeres o a estas parteras. Una de las cosas que tú y yo podemos entender, si tú y yo lo aplicamos para nuestras vidas, cuando tú y yo hacemos las cosas, o buscamos el favor de los hombres, o buscamos el favor de ¿quién? De Yahweh. Porque dice que si buscamos el favor de los hombres, ya no seríamos siervos de ¿quién? De Elohim. Si una de las cosas que tú y yo podemos mirar como una representación, si tú y yo miramos la vida de Saúl, cuando Yahweh mandó al profeta a Samuel y le dijo, Saúl, ¿sabes una cosa? Después de cierto tiempo yo descenderé y presentaremos y haremos un sacrificio, porque el pueblo estaba tan oprimido, porque estaban juntándose para venir en contra de ellos, para atacarlos, y como Samuel tardaba en descender, ¿qué es lo que dijo Samuel? Pues traigan todo y traigan los sacrificios y preparemos y hagamos otros. ¿Sabes? Una de las cosas que tú y yo podemos mirar, Saúl accedió a la presión porque el pueblo se dispersaba y se estaba yendo, que dijo, bueno, para que el pueblo no se vaya, él accedió a la presión que había de quién, del grupo, las circunstancias. Él no decidió esperar a que descendiera el profeta, como el profeta lo había dicho, sino que accedió a la presión del grupo, o a agradar a quién, a las personas que se encontraban juntamente con quién, con él.
Y muchas veces inconscientemente vivimos de esa manera. Tú lo puedes mirar muchas veces en las redes sociales. O en las redes sociales muchas veces buscamos, o la gente buscar el agrado de cómo debería de ser la vida que deberíamos de estar viviendo y no la vida que Yahweh tiene para nuestras propias vidas. O por una relación, familia o familiares, muchas veces queremos agradar a la familia o a familiares antes de agradar a ¿quién? Principalmente el Padre. Muchas veces queremos llenar el estatus de alguien, o porque nos dijo, porque nos dijeron y porque nos marcaron y pusieron palabras de nosotros, y tratamos de llenar ese hueco y esa área buscando agradar a la vista de alguien más y no a la vista de ¿quién? De Yahweh mismo. Porque tú y yo voltea con la persona que está a tu lado y le somos llamados a agradar a ¿quién? A Él. De quien tú y yo tenemos que buscar el agrado y el favor de ¿quién es? Es de Él. Muchas veces decimos, es que si yo hago, ¿qué es lo que van a pensar de mí? No es qué es lo que van a pensar de mí, qué es lo que la palabra dice que yo tengo que hacer para encontrar el favor de Yahweh antes que los hombres. ¿Cuántos entendamos eso? Porque si tú y yo recordamos, vivimos en medio de un mundo que está tan corrupto y que está tan corrompido, y que muchas veces los principios, o mejor dicho, los principios de este mundo no son iguales a los principios que Yahweh tiene establecidos dentro de la palabra. Y muchas veces al mundo, tú y yo vamos a agradar al mundo haciendo las cosas que el mundo le agradan. Pero o hacemos las cosas que el mundo le agradan, o hacemos lo que Yahweh marcó y estableció para quién, para nuestras propias vidas. No sé si me estoy explicando. Es de buscar el favor de quién, de Yahweh en todo lo que tú y yo hacemos. ¿Cómo tú y yo encontramos el favor de Yahweh? Obedeciéndole, guardando sus principios, guardando sus mandamientos y teniendo esa fe y aprendiendo a esperar en quién, en Él medio de todas las cosas. Esperar y saber y entender que Él es Yahweh sobre nuestras vidas. Y vemos que estas mujeres recibieron parte de, vamos a Hebreos capítulo 11. Dice, por la fe Moisés, dice, cuando era ya grande y se rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Otra de las otras citas que tú y yo podemos encontrar, o bueno, vamos a dejarlo en esta parte. Moisés, si tú le quieres llamar, no quisiera una crisis de identidad, pero tenía un gran problema delante de él. Una es haber crecido en la tierra de la esclavitud, si tú le quieres llamar, cuando los oprimían y los esclavizaron. Si tú lo vemos en el capítulo 2, dice, y ciertamente dice, y cierto hombre de la casa de Leví, dice, y de la casa, y dice, tomó por mujer de la esposa de Leví, dice, y habiendo concebido, dice, la mujer dio a luz un hijo, dice, al ver que era un niño hermoso, dice, lo escondieron durante 3 meses. Vemos que entonces cuando el tiempo que Moisés nace, ya era un tiempo en la que la palabra no especifica dentro de ahí, pero cuando la mujer lo pone dentro en aquel junco o en aquella canasta, no hace referencia que el padre de Moisés estuviera presente. Tal vez él se encontraba en las duras labores y en los trabajos de opresión que estaban imponiendo ¿quién? Los egipcios. Ahora, otra de las cosas que tú y yo podemos entender, Moisés había crecido dentro de un tiempo que había una opresión para el pueblo de Israel, y un tiempo después crece y es llevado a la casa del faraón. Vemos que se acercó su hermana y le dijo, ¿quieres que llame a una de las nodrizas hebreas, una de las mujeres hebreas para que lo críe? Y vemos que la hija del faraón lo llevó para que una de las mujeres, que era su propia madre, lo criara y lo educara. Y después de ese tiempo dice que lo presentó delante de quién, de la hija del faraón, y que creció dentro del palacio del faraón con los estudios, etcétera, etcétera, con todo lo que te puedes imaginar dentro de la tierra de Egipto. Pero Moisés tenía 2 identidades. O Moisés permanecía viviendo como si nada en la tierra de Egipto, educado como gobernante, etcétera, etcétera, y siendo nieto del faraón, si tú le quieres llamar, o tenía esa identidad, o tenía la identidad de un pueblo hebreo, de un pueblo israelita. Y muchas veces de la misma manera tú y yo nos encontramos muchas veces en una crisis de identidad. ¿Qué es lo que trae identidad a nuestras vidas? Lo que trae identidad a nuestras vidas y a nuestros corazones es esta palabra.
Cuando tú y yo somos enseñados, instruidos en esa palabra, eso trae una educación y trae una identidad a la vida y el corazón de cada uno de nosotros, porque no nos vemos solamente como un pueblo más, sino que nos vemos como un pueblo que tiene identidad de siendo un pueblo israelita, que tiene estatutos, principios y mandamientos, y que hay un Elohim que cuida a favor de nosotros cuando lo entendemos. Porque eso trae una identidad. ¿Y por qué te lo hablo? Cuando Moisés fue criado en la tierra, dice que fue criado ¿por quién? Por su madre. Y dice la palabra, dice que no solamente era de papá levita, pero es también de una mujer que levita, lo cual nos da a entender que eran principios, o era una familia que tenía los principios y los valores establecidos de quién, de esta palabra que fue fundamentado. La instrucción de Moisés fue fundamentada en base a quién, a esta palabra, en los principios y los mandamientos que Yahweh tenía para quién, para ellos como su pueblo. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, ¿qué es lo que la palabra nos enseña? La mamá es la que enseña, ¿sabes? Voltea con la... ¿Cuántas son mamás aquí? Tienes una gran función que es muy admirable, mamá. Que es de enseñar y de guiar a quién, a los hijos. Dice la palabra en el libro de Proverbios. Dice el libro de Proverbios capítulo 1, dice, hijo mío, hijo mío, dice, la instrucción, dice, escucha la instrucción de tu padre, dice, y no abandones la enseñanza de quién, de tu madre. ¿Quién se encarga de enseñar? Mamá. Mamá, tú tienes una gran labor y una gran función que es de enseñar a la vida de quién, de los niños, o de enseñar a la vida de tus hijos, porque ellos son el reflejo inmediato de lo que nosotros somos. La manera en que tú y yo nos comportamos, la manera en que tú y yo somos, la manera en que tú y yo hablamos, la manera en que vivimos, en que hablamos de los demás, es la misma enseñanza y es la misma instrucción de vida que ellos tendrán el día de mañana, porque somos el modelo a seguir de quién, de sus vidas. Por eso dice la palabra, dice, dice, escucha la enseñanza, dice, y obedece a la enseñanza de quién, de tu madre. Tú y yo podemos mirar un gran ejemplo. Cuando Pablo habla de Timoteo, dice la palabra, dice que Pablo cuando habló a Timoteo, dice, le dijo, dice, porque me acuerdo, es más, Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 16, Hechos capítulo 16. Dice, llegó también a Derbe, dice, y a Listra, dice, y estaba ahí, dice, cierto discípulo, dice, llamado Timoteo, dice, hijo de una mujer judía, ¿qué dice la palabra? Creyente, pero de un padre, ¿qué? Griego. ¿Y quién dio la enseñanza a Timoteo? Ahora vamos a otra cita, vamos a Segunda de Timoteo, capítulo, Segunda de Timoteo 2:1-5, Segunda de Timoteo 1:5. ¿Estamos ahí? Dice, entonces vemos que la mujer de Timoteo era quien, era una mujer judía, pero su padre era griego, o sea, en converso, dice, porque tengo, dice, presente, dice, la fe sincera que hay en ti, dice, en la cual habitó primero, dice, en tu abuela Loida, dice, y en tu madre Eunice, dice, y estoy seguro, dice, que también en ti. ¿Quién transmitieron la enseñanza a la vida de Timoteo? ¿La abuela? ¿Que fue la que enseñó? ¿Y de dónde tomó el ejemplo su madre? De su abuela. Vemos que entonces los hijos vienen a ser receptores de quien vienen a ser ¿quién? Los padres. Y una vez que la madre también lo tenía, la enseñanza y la instrucción, ¿de dónde la aprendió Timoteo? De su madre. Dice la palabra, dice, instruye al niño desde pequeño, y aun cuando fuese grande, no se apartará de él. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Es enseñar, instruir la vida de quién, de nuestros hijos en todo tiempo, cuando están pequeños. Muchas veces decimos, bueno, es que él tiene que aprender. No, papá. Tú y yo ya vivimos un estilo de vida, tú y yo ya aprendemos y hemos aprendido quién, en medio de este mundo. ¿Y cuántos de nosotros hemos cometido errores a lo largo de nuestra vida? Y por los mismos errores que hemos cometido y hemos aprendido de ellos, ¿qué es lo que tú y yo hacemos? Enseñar, instruir la vida de quién, de nuestros hijos. De que dice el hijo, es que yo voy a intentar así. No lo hagas. ¿Por qué? Porque yo ya estuve ahí, ya aprendí y cometí el mismo error.
Y lo único que aprendí es que haciendo de esa manera no voy a mirar resultados efectivos. Pero cuando nosotros buscamos la dirección y el favor de Yahweh, es cuando tú y yo empezamos a mirar los resultados de quién, de Yahweh en nuestras vidas, cuando lo entendemos. Cuando tú y yo empezamos a aplicar, sabes, la escuela, la mayor escuela, tú y yo podemos tener la enseñanza y la instrucción de esta palabra. Pero la verdadera escuela, ¿cuál es? Es la vida. En ella acertamos, erramos y fallamos. Pero una vez que fallamos y erramos, ¿qué es lo que tú y yo hacemos? Aprendemos de nuestros errores para no volver a cometer los mismos errores. ¿Cuántos entendemos eso? Y por la enseñanza que aprendimos de ello, tú y yo podemos enseñar a quién, a la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros vivimos separados? Yo te lo puedo decir. Lo que yo le puedo enseñar a mi hijo, ¿sabes una cosa? Yo ya estuve en las cosas del mundo. Un día va a crecer y tal vez va a querer experimentar y va a querer ver, yo no sé, y por eso le instruyes y le enseñas, yo no sé. Pero ¿sabes qué es lo que tengo como experiencia de vida? ¿Sabes una cosa, hijo? Allá afuera, en el mundo no hay nada. Todas las cosas que tú puedes encontrar allá en el mundo son momentáneas y son pasajeras, y nada de ello te traerá una felicidad eterna, porque la verdadera felicidad tú la vas a encontrar cuando tú le sirvas a Él. Porque cuando tú pones tu confianza en las vidas de Él y tú empiezas a hacer de esta manera y empiezas a conducirte de esta manera, Yahweh es quien te rodea de sus favores. Y eso es lo que tú y yo podemos enseñar. Y muchas veces, sabes, no tenemos que conocer tanto, pero muchas veces a través de nuestras vidas y de nuestros errores, tú y yo también podemos enseñar a quién, a otros. Y más cuando tú y yo la aliamos a esta palabra. Dice la palabra, instruye al niño desde pequeño y aun cuando fuese grande, no se apartará de él. ¿Qué es lo que aprendió la vida de Moisés? Cuando él sale y empieza a crecer, él traía sobre su vida una identidad de pueblo israelita y no una identidad de un egipcio. Cuando empezaron a reñir los dos hombres y uno golpeó al hebreo, dice que se levantó y fue en contra de quién, en contra del que lo mató, dice, y mató a quien, el egipcio, porque había maltratado a quien, dice la palabra, a uno de sus hermanos. Y vemos que Yahweh lo saca de aquel lugar. La preparación ya la tenía, pero faltaba la preparación de Yahweh sobre la vida de quien, de Moisés, donde dice, y te presentarás, irás delante del pueblo, dice, y te presentarás, dice, y de esta manera tú libertarás a quien, al pueblo de Israel. Y una de las cosas que el Padre empieza a acontecer, y una de las cosas que Yahweh empieza a hacer, es Él empieza a levantar y preparar a quien, a un libertador, que libertar a quien, al pueblo de Israel, de donde, de su esclavitud. Y recordemos que Moisés es un paralelismo de quien, de la vida de Yeshua, de quien sobre la vida de nosotros. Cuando tú y yo empezamos a leer, dice que el niño fue puesto sobre una, dice, dice, cierto hombre, dice, de la casa de Leví, dice, tomó por esposa a una mujer levita, dice, y habiendo concebido de la mujer, dice, dio a luz, dice, un hijo, dice, y a ver que un niño hermoso, dice, lo escondió durante 3 meses. Dice, y al no poder seguir escondiéndolo, se tomó una arquilla, dice, una arca de madera, dice, de acacia, dice, la calefateó con brea, dice, y resina, dice, colocó dentro de ella, dice, al niño, y la puso, dice, en la riviera, dice, del río, dice, poco a profundidad. Mientras tanto, dice, una hermana, dice, del niño, dice, lo mantuvo a distancia, dice, para ver lo que sucedería, dice, y la hija del faraón había descendido al río, dice, a bañarse, y cuando sus doncellas, dice, se pasaban, dice, por la riviera del niño, y dice, ella vio la arquilla, dice, en una parte poco profunda, dice, y mandó a sus doncellas que la recogieran, dice, cuando abrió, dice ella, dice, y vio al niño, dice, y aquí que el niño estaba llorando, dice, entonces sintió compasión por él, dice, y dio este niño, dice, a los hebreos, dice, enseguida la hermana del niño, dice, preguntando a la hija del faraón, dice, iré a llamar a una de las nodrizas de las hebreas, dice, para que te lo críe, dice, y este niño, dice, entonces la hija del faraón, dice, contestó, dice, ve,
Dice, luego la muchacha fue, dice, a llamar a la madre del niño, o sea, que era la mamá de Moisés. Dice, entonces le dijo la hija del faraón, dice, llévate este niño, dice, y lo críes, dice, y yo te pagaré. Dice, y tomando la mujer al niño, dice, lo crió. Dice, cuando el niño creció, dice, ella ya lo llevó a la hija del faraón. Dice, esta lo adoptó, dice, y le puso por nombre Moisés. Dice, pues dijo, dice, que lo había sacado ¿de dónde? De las aguas. Pero vemos que la formación Moisés ya la llevaba. ¿La formación de dónde? De su madre. Sabes, se cree o se piensa que el tiempo propicio para enseñar y educar a los niños es en la edad donde pequeña. Es donde reciben los principios, valores, fundamentos, y con esto no estoy diciendo que si no fue de esta manera es demasiado tarde. Di conmigo, nunca es demasiado tarde en las cosas de Yahweh, pero cuando ellos empiezan a recibir esa formación, eso es lo que ellos cargan sobre sus propias vidas. Al punto que cuando Moisés crece, él ya cargaba una identidad, si tú le quieres llamar hebrea, sobre su propia vida. ¿Dónde fue criado? ¿Dónde fue instruido? En la casa de sus padres o en la casa de su madre, donde recibió la enseñanza. Y si tú y yo vemos, hay un paralelismo dentro de la vida de Yeshua y dentro de la vida de Moisés. Una de las cosas que tú y yo podemos mirar, dice la palabra, dice que fue puesto sobre una arca. Una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo, aquí yo había apuntado. La palabra arca en el hebreo significa, se me fue la palabra, Teba, que significa pues exactamente la misma palabra que se le da al arca, ¿cómo se llama? Al arca de Noé, cuando el arca de Noé fue construida. Es la misma palabra que utiliza la palabra Teba. Ahora, la palabra dice que fue calefateada con brea. La palabra significa brea, o la palabra brea en el hebreo significa capar, que significa hacer reconciliación o expiación. Quien fue puesto sobre aquella arca fue quien, fue la vida de Moisés, que era un paralelismo de la vida de quién, de Yeshua, para traer liberación al pueblo de Israel. O estarían haciendo un libertador para el pueblo de Israel para hacer que expiación o reconciliación para quién, con el pueblo. ¿Qué es lo que vino a hacer Yeshua con nosotros? Yeshua vino a este mundo como un libertador para quién, para nuestras vidas, para hacer una reconciliación y hacer expiación por quién, por nuestras propias vidas. Dice la palabra, dice que Él nos redimió del reino de tinieblas, o nos rescató del reino de tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice, pero hizo una expiación o hizo una reconciliación ¿sobre quién? Sobre nosotros. ¿Por qué una reconciliación? ¿Cuántos de nosotros estábamos apartados y separados? Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todos estábamos destituidos o separados ¿de quién? De Elohim. Y Yeshua vino como libertador para hacer una reconciliación de quién, de nosotros mismos, ¿con quién? Con el Padre. Porque Yeshua dijo, porque no hay ningún otro mediador, dice, entre Él y yo. Dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por quién, si no es por mí. Yeshua vino a hacer esa reconciliación o ese medio para que tú y yo pudiéramos tener una reconciliación ¿con quién? Con Él. Si no hubiera sido por la vida de Yeshua, nosotros no hubiéramos podido ser reconciliados. Por eso la importancia que cuando tú y yo venimos y nacemos, lo principal que tú y yo necesitamos hacer es reconocer, para que una persona pueda ser salvo, pueda ser liberada, si tú le quieres llamar, de la esclavitud del medio de este mundo, es reconocer que Él es nuestro Adón y Él es nuestro Salvador. Porque una vez que tú y yo lo reconocemos como Salvador, entonces podemos reconocer que Él es el único mediador entre Elohim y los hombres. ¿Quién vino a hacer ese sacrificio perfecto por nuestras vidas? Yeshua. ¿Quién pagó ese precio? Él por la vida de cada uno de nosotros. Si tú le puedes mirar el paralelismo entre la vida de Moisés, él tuvo que renunciar a la gloria que tenía ¿dónde? En el pueblo de Egipto, para venir a ser libertador ¿sobre quién? Sobre todo el pueblo de Israel. Lo mismo que hizo Yeshua, dice la palabra que dice que Él se despojó de toda su gloria y vino a habitar en forma de hombre para ser libertador de la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendamos eso? ¿Cuántos damos gracias al Padre porque Él trajo un libertador a nuestras vidas, el cual nos rescató y vino a hacer una reconciliación y vino a hacer una expiación de quién? De nuestros pecados. ¿Sabes por qué una expiación? Porque sabes, con pecado era imposible podernos acercar delante de la presencia del Padre.
Pero la misma palabra dice que Él viene y limpia nuestras conciencias de obras muertas, y una vez que nos lava y nos purifica, Él borra el pecado sobre nuestras vidas para que tú y yo podamos acercarnos a quien delante del Padre. Porque la palabra dice, ¿quién subirá hasta tu monte santo sino el de manos limpias y el de corazón puro? ¿Quién es aquella persona que puede acercarse delante de Él? Aquella persona que ha sido verdaderamente limpiada y lavada por la sangre de Yeshua. ¿Cuántos lo entendemos? Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad de escuchar, Padre Yahweh, y de oír tu palabra. Te pedimos que seas tú hablándonos y enseñándonos en todo tiempo y en todo momento, Padre Yahweh, a través de tu palabra, de tu enseñanza. Que a medida que la escuchamos, que la leemos, que la escudriñamos, seas tú, Padre Yahweh, cambiando nuestra conducta, nuestra manera de vivir, como dice tu palabra, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos renovados por medio de la renovación de nuestra mente, para que conozcamos cuál es la buena y perfecta y agradable voluntad tuya. Que a través de tu palabra seas tú renovando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro entendimiento, pero que a través de ella podamos conocer el propósito y la voluntad, Padre Yahweh, tuya en nuestras vidas. De que podamos encontrar, Padre Yahweh, el favor tuyo y no el de los hombres. De agradarte a ti, Padre Yahweh, por sobre todas las cosas, y encontrar primeramente el favor tuyo. Gracias, Padre Yahweh, te damos, porque eres tú quien nos ha guardado, que nos ha sostenido con la diestra de tu poder, con la diestra de tu justicia, y has levantado un libertador y un redentor para la vida de cada uno de nosotros. A Yeshua HaMashiach, para el justo, que Él fue la propiciación por nuestros pecados, el que pagó el precio por nuestra liberación, pero que a través de esa redención pudimos reconciliarnos contigo, Padre Yahweh, nuevamente. Gracias que tu palabra dice que podemos acercarnos confiadamente delante del trono de tu gracia para encontrar ayuda en el oportuno socorro. Y gracias que esa sangre, ese mediador que es Yeshua, en el cual nos podemos acercar a ti. Gracias, Padre Yahweh, te damos porque tenemos un fiel y sumo sacerdote, el cual intercede diariamente por nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento. Gracias porque eres tú quien nos ha guardado, porque nos ha sostenido con la diestra de tu poder, con la diestra de tu justicia. Ayúdanos, Padre Yahweh, a podernos conducir como un pueblo apartado, como un pueblo separado para ti, haciendo las cosas que son agradables delante de ti, Padre Yahweh, en todo tiempo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Y de esa misma manera, si podemos levantar y extender nuestras manos, Padre Yahweh, extendemos nuestras manos delante de ti, Padre Yahweh, en señal de rendición, pero en señal, Padre, de reconocer que tú eres el dador de todas las cosas. Y extendemos nuestras manos, Padre Yahweh, en señal de recibir algo tuyo, que es tu bendición sobre nuestras vidas. Yabarejeja Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijoneja, Isaac Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, e incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Padre Yahweh, bendice a tu pueblo reunido en esta hora, en este lugar, y llévanos en paz y en Shalom hasta nuestras casas, hasta nuestros hogares, y que sean tus ángeles acampando alrededor de nuestras vidas en todo tiempo, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.